Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente les damos la bienvenida a este programa, esta serie de testimonios que hemos venido organizando a lo largo ya casi de un año. En noviembre próximo estaremos cumpliendo un año de haber comenzado a transmitir cada segundo martes de mes esta serie de programas que lleva como título Cómo sobrevivir a la crisis. Estamos atravesando una serie de situaciones que nos están llevando a una transformación paulatina de nuestra propia vida, de nuestra propia manera de concebirla. Yo creo que toca muchos aspectos de nuestra manera de vivir, de nuestra manera como estábamos habituados quizá antes de una situación de una pandemia. También toca al nivel de nuestra propia fe, cómo estábamos acostumbrados a vivir nuestra fe. El Papa Francisco nos sigue invitando a saber ser creativos en nuestra fe, y creatividad no significa inventar algo, sino lo que ha sido establecido como el punto de la salvación, tener la creatividad de vivirlo y de adecuarlo a las situaciones que estamos viviendo. El momento presente a todos nosotros nos implica una transformación de nuestra mentalidad también. Hay muchas situaciones que tocan a la vida. Recientemente se hablaba de que somos un país de avanzada por haber aprobado unas leyes que aparentemente promueven la libertad y promueven la decisión, ¿no? Y promueven por lo tanto también el aborto, y a eso le llamamos avanzada. Pero bueno, son cuestiones que yo creo que estamos llamados justamente a saber enfrentar y a saber vivir. Por eso vivimos en un momento de una transformación muy profunda a nivel personal, a nivel de iglesia como fe, a nivel de sociedad, no se diga. Estamos asistiendo a una serie de transformaciones también, y bueno, pues todo esto, pues sin duda alguna, a veces nos preguntamos de qué manera poder vivir y de qué manera poder vivir nuestra fe, ¿no? De qué manera poder seguir creyendo en medio de un mundo que a veces va en contra de la propia fe y del propio testimonio de la fe, y que a veces toca nuestra propia vida en el sufrimiento, en la angustia, en la desesperación, en el dolor, porque sobre todo cuando se pone a prueba el hecho de creer, ¿no? Y el hecho mismo de vivir, la propia existencia misma, ¿no? Se pone en entredicho cuando nos toca el dolor. Y entonces es posible vivir en medio del dolor. Yo suelo decir nuevamente que los libros de nuestras vidas, que son unos tesoros preciosos, donde vamos escribiendo esas páginas reales, ¿no? Que dan esa posibilidad de convertirnos también en una posibilidad de, pues a lo mejor de ayuda, o de encontrar una luz en medio de las oscuridades que vamos viviendo. Y bueno, eso es como esta larga introducción para volver a darles la bienvenida a esta nueva transmisión, donde nuevamente, y gracias por acompañarnos, Graciela, Gerardo. Ellos son un matrimonio, como ya se presentaban el mes pasado, durante agosto, que nos venían a compartir pues justamente este aspecto de, motivado por el mes de donde celebramos la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, que es el fundador de la Orden de los Predicadores. Justamente, ¿por qué? ¿Por qué Santo Domingo? ¿Por qué los predicadores? ¿Por qué acercarse a esta manera de vivir la fe? ¿No? Esto pues nos tocó, les tocó a ustedes, y bueno, sin duda alguna eso hizo que profundizaran en su vida de fe.
el día de hoy, pues yo creo que también, entre otras muchas cosas, salieron por allí el tema de la espera, ¿no? Y la espera, que significa saber ser pacientes, es una virtud profundamente humana y profundamente cristiana también, la paciencia, la virtud de saber esperar y de saber esperar con paciencia. Yo creo que es algo que requerimos urgentemente, como personas, como familias, como sociedad. Yo creo que hemos asistido en este último año y medio, casi 2 años, a un aceleramiento tremendo donde pedimos que la pandemia se termine ya, casi de la noche a la mañana, ¿no? Estamos acostumbrados a un mundo prácticamente instantáneo, ¿no? Tenemos la comida instantánea, comida rápida, tenemos lo que necesitamos. Quizá queremos ver un programa que se transmite al otro lado del mundo y ya no necesitamos esperar a que nos llegue quizá por un video, etcétera, sino tenemos la comodidad de la pantalla en nuestra propia habitación y tenemos la señal del otro extremo del mundo que nos está llegando inmediatamente, ¿no? Entonces, no somos una sociedad que está acostumbrada a esperar, más bien somos bastante desesperados, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos notado, incluso en la propia manera de vivir. No sé si es mi percepción personal solamente o ustedes también lo han notado. Yo les digo que cuando vamos conduciendo, a mí la verdad me sorprende la manera tan agresiva como se conduce, porque ahí se observa una actitud de desesperación tremenda. O sea, no me fijo si viene un auto, si va pasando una persona. Yo voy a lo que voy y eso conlleva incluso una noción de egoísmo, ¿no? Voy a mi objetivo y lo que quiero es llegar a donde yo voy y a la velocidad a la que yo voy. Y eso también pone, sin duda alguna, pues a prueba muchas de las cuestiones mismas de la vida. La vida humana no se hace de la noche a la mañana, creo yo, ¿no? La vida humana tiene un proceso, y un proceso que conlleva tiempo, por lo tanto conlleva la virtud de la paciencia. Ustedes, próximamente el mes de octubre van a celebrar 37 años de vida matrimonial. 37 años de vida matrimonial donde han aprendido a saber esperar. El proyecto para muchos el día de hoy es, y no solo en la vida matrimonial, también en la vida eclesiástica, en la vida ministerial, quiero decir, no me sirve. No me siento bien, no me siento a gusto, no me siento realizado, entonces automáticamente rompemos todo vínculo, ¿no? Y eso, pues no es precisamente saber esperar, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un tema bastante interesante y que nos toca directamente a cada uno de nosotros, pues por eso, y ustedes, vuelvo a decir, yo creo que en muchos aspectos, ya Graciela nos platicaba la vez pasada de este proceso mismo donde su esposo Gerardo entró y ella no se desesperó, ¿no? Y no estamos hablando precisamente de una persona incrédula, de una persona escéptica. Estamos hablando de Gerardo creyente, sí, pero de una manera que Graciela supo también introducirlo y esperar también, orar, confiar y saber que llegó un momento en el que Gerardo se dejó tocar por ese Dios
que lo transformó y le permitió acercarse a la vida misma de la iglesia y descubrir eso que nos platicaba hace un mes, ¿no? Descubrir cómo quiero conocer más, cómo quiero saber más, qué hay detrás de este personaje, qué hay detrás de Santo Domingo, etcétera. Son aspectos pues que tocan directamente a la vida y a la vida humana, ¿no? Entonces, bueno, yo ya hice una introducción muy larga y ya dejo de hablar para invitarlos a que nos platiquen justamente toda su experiencia en torno a esta virtud de la espera, que vuelvo a decir, es la virtud de creer en que algo es posible y por lo tanto tener esperanza de que las cosas van a realizarse. ¿Qué podrían decirnos? Compártanos un poco acerca de su vida, de su experiencia. Bien. Muy bien, pues ciertamente, como has mencionado, Fray Martín, no es un proceso único y no es un proceso tan sencillo como se oye la palabra saber esperar. Como seres humanos, así muy rápido, como seres humanos en esta vida, ¿sí? Si no tenemos esperanza, realmente entonces valoramos muy poco nuestra existencia aquí en este mundo. ¿Y una esperanza basada en qué? ¿Sí? Pues nosotros creyentes en una resurrección que nos permita Dios llevarnos a otra vida de plenitud junto a Él. Pero fuera de antes de todo ese contexto, en la vida, siempre a todo ser humano se nos presenta la necesidad de tener que aprender a saber esperar. Porque si no sabemos esperar, tampoco podemos aspirar a tener paciencia. ¿Sí? Y si no tenemos paciencia, realmente nuestro comportamiento nos va a cambiar a una situación de desesperación, de soledad, de angustia, misma que nos va a llevar a cometer una serie de actos realmente negativos, ¿no? De ahí surge, por ejemplo, actitudes de la persona que dice, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar y voy a conseguir lo que yo quiero a costa de lo que sea. Y aguas, porque de repente sabemos que en realidad muchas de las atrocidades humanas son cometidas precisamente por no querer esperar los tiempos que Dios nos asigna. Y hay infinidad de ejemplos que no los voy a tocar ni nos vamos a meter a andar, pero ciertamente suceden por falta de saber esperar y no tener paciencia. Por otro lado, todos absolutamente, se nos presentan diario, desde chicos más grandes hasta esta edad, de todas circunstancias en la vida o en tu día a día, de las cuales necesitas practicar el saber esperar. Hay muchas circunstancias y entre todas ellas, por ejemplo, citaba el padre Lorenzo Atto en un artículo por ahí publicado en Catholic New York, que algunas de esas circunstancias no las podemos cambiar nosotros como ser humano. En otras circunstancias no podemos revertir lo que ya está hecho. Y en otras circunstancias tenemos que saber identificar y pedir, ¿sí?, que Dios nos ilumine para identificar en cuáles debemos ser conscientes de esperar por tal o cual tiempo, para, como tú lo has dicho, con paciencia esperar un resultado que queremos o cambiar las circunstancias presentes de las cuales estamos enfrentando. ¿Sí? Ahora, en la vida nuestra pues han pasado, pues, y como en la de todos, pues muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas, unas que puedes decir, oye, son asuntos clericales casi de todos los días, otras son, pues, de muchísima más importancia y trascendencia,
y de las cuales tienes de alguna manera que permanecer unido y fortalecerte entre los dos. Y sin olvidar que mucha de esa fortaleza pues se la tenemos que solicitar o pedir a Dios, porque pues en nuestra condición humana podemos fallar y caer en esos errores que te digo que nos lleva la desesperanza. ¿Sí? No sé si tú quieras citar algún ejemplo, que hay muchísimos, pero pues al menos uno y No, seguir con lo del bueno, tema, ¿no? Para mí en particular, siempre mi vida ha sido una espera. Como mujer, siempre, si recorremos, decimos, bueno, uno espera de chiquita esperas a crecer, creces y los 15 años y de los 15 te quieres casar y siempre está uno esperando, ¿verdad? Pero yo creo que la Madre Teresa de Calcuta, le comentaba yo a Gerardo que me gusta mucho esa frase que ella decía, que el fruto de la oración es la fe. Entonces yo creo que algo que a mí en lo particular me ha fortalecido mucho para soportar, aguantar pruebas, tiempos de espera, ha sido la oración, ¿verdad? Y la oración ha incrementado mucho mi fe. ¿Por qué? Porque la esperanza es creer, la esperanza es pensar que algo va a pasar. Yo quiero que pase esto, pero la fe es tener la certeza de que va a pasar. Y algo me ha hecho a mí siempre fortalecer mi fe a través de la oración y tener esa certeza de que voy a poder salir adelante de lo que hay. Claro que en mi matrimonio, pues yo tengo un esposo bueno, trabajador, que me ha ayudado, pero no quiere decir que yo sea una maravilla ni que él sea el mejor esposo del mundo. Todos tenemos broncas, todos pasamos situaciones muy difíciles de trabajo, de salud, de dinero, y no es fácil. Un matrimonio no es fácil, no se construye fácil. Una familia no se puede mantener si no estás unido, si no crees en que vas a poder lograrlo. Entonces, creo que pues a mí en particular la oración ha sido lo que más me ha fortalecido y de lo que he abusado para llenarme de tanta fe. Creo que sí. Podremos decir que hay un abuso en la oración. Si es un alimento que fortalece, no sé si podríamos decir. Pero han dicho cosas muy importantes que vale la pena rescatar y puntualizar para la vida. Por un lado, la paciencia es una virtud que hay que practicar. La paciencia, y yo suelo decirlo, se desarrolla a lo largo de toda la vida. No es que en un momento podamos decir, ya tengo la suficiente maestría en la paciencia. No es una virtud que se necesita practicar todos los días y pedir, por supuesto, en la oración, por un lado. Por otro lado, esta cuestión, la paciencia y la espera tienen que ver con la fe, y ya lo decía Gerardo, porque no cualquier cosa fundamenta esa espera, esa paciencia, esa esperanza, ¿no? Hay cosas que son vanas y que son ilusorias, y en cuanto desaparecen, pues desaparece el motivo para seguir creyendo, para seguir esperando. Por eso solo podemos, por eso cristianamente hablando, la esperanza se fundamenta en la fe, y la fe solo se tiene en Dios. Se creemos en Dios que se nos revela,
y en ese Dios que nos fortalece para saber que una realidad nueva, una realidad distinta es posible. Sin esa fe no es posible desarrollar ni la paciencia ni la capacidad de esperar. Y de esperar, diría la palabra de Dios, un cielo nuevo y una tierra nueva, donde las cosas sean una posibilidad diferente a como las vivimos, con las limitaciones propias de nuestra propia existencia. Entonces, sí, solo podemos hacerlo a través de la fe. Si no hay fe, no es posible. Todo lo demás, creo yo, está vacío. Por eso a veces el mundo de hoy desespera tanto, porque afianza su vida en cosas meramente, en obras de nuestras manos. Y vemos que las obras de nuestras manos se deshacen, se desvanecen, se caen, se derrumban. La obra que siempre permanece es la obra de Dios, y por eso solamente podemos anclarnos allí y pedirle a Él que nos ayude a mantenernos en una constancia en medio de nuestra vida, ¿no? Es ese ejemplo. Ustedes han sabido esperar, celebrar estos 37 años de vida matrimonial. Significa saber confiar, y saber confiar en que Dios está actuando en sus vidas, ¿no? Esto obviamente conlleva otras virtudes también, ¿no? La virtud del diálogo, la virtud del perdón, la virtud de la comprensión, la virtud de la esperanza misma, la caridad, el amor que va más allá de un sentimiento. Es la capacidad de asumir la vida, y la vida como quiero que sea, e ir construyéndola con las posibilidades que tengo. Eso por un lado. Por otro lado, también ustedes, creo yo, nos platicaban la vez pasada, ustedes son originarios de Monterrey, de Nuevo León, son de Monterrey, sí, son regios, y han sabido abrirse también a la posibilidad de hacer su vida en una región distinta a la que pertenecen y nacen. Y somos muchas veces somos bastante territoriales, ¿no? Y cuando afianzamos nuestras raíces en un lugar sin darnos la posibilidad quizá de abrirnos a un nuevo proyecto, y el mundo de hoy nos está ya presentando unas posibilidades distintas, se está presentando una nueva etapa de migración increíble. La movilidad humana es increíble el día de hoy, y se construye, pero esa construcción, vuelvo a decir, no se afianza en cualquier cosa. El Papa Francisco hablaba respecto a este año de San José, de la virtud misma de la Sagrada Familia, y de José, que supo desarrollar su vida creativamente en un país extranjero. Ustedes saben por la Sagrada Escritura que ellos tuvieron que huir a Egipto para salvar su vida. Y el hecho de construir la vida en un lugar distinto conlleva espera, conlleva paciencia, conlleva esperanza. ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Qué se necesita? ¿De qué manera? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué podrían compartirnos al respecto, por ejemplo? Pues sí, no, definitivamente. Tocando el tema de saber esperar, híjole, pues mira, ¿cuántas veces en la vida no nos topamos con que queremos apresurar las cosas? Y nos atrevemos a veces hasta pedirle a Dios
casi exigirle de que, oye, ayúdame en esta situación, Dios mío, ayúdame en esto o en lo otro, pero lo necesito ya. Como si, y lo tomamos como si Él fuera nuestro sirviente y no nosotros su servidor. O sea, nada más imagínate que hasta dónde llega a veces nuestro error al querer apresurar las cosas. Y en la vida se nos presenta muchas veces. Cuando por otro lado dices, y esto te lo da pues el tiempo y el acercarte a Dios siempre, y tratar de aceptar y entender los tiempos que te va asignando, pues en el avance de tu vida, de cómo vas logrando las cosas y te va apoyando. Te puede resultar fácil de decir, oye, Dios mío, ¿por qué toleras que esto suceda o que esto no suceda? O que esto y que el otro. Y tratar de cuestionarlo cuando nosotros mismos deberíamos de cuestionar lo bueno. Y en esa espera, ¿qué estás haciendo tú como una acción? ¿Sí? Como una acción tuya, de tu iniciativa, y que con tu comportamiento, acciones positivas, luches por realizar ese cambio que dices, del cual juzgas a Dios como injusto. Yo te la pongo así y te digo, oye, vuelvo al tema, vamos a esperar a que Dios nos resuelva todo. Así, esperar de una forma pasiva, el saber esperar y el lograr la paciencia no es un asunto del que te quedes pasivo sin actuar. Por el contrario, tienes que actuar, tienes que emprender acciones encaminadas a lograr ese cambio que estás buscando y que quieres. Pero tienes que empezar por ti mismo. O, en este caso, por ejemplo, como matrimonio, tenemos que luchar juntos y ponernos de acuerdo. ¿Sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo, el mejor como familia, el mejor como matrimonio, el mejor que pueda ser para nuestros hijos, a pesar de los problemas o de los errores de uno u otro. Sí, que fue lo que nos ubica, volviendo a tu pregunta, la confianza que yo tuve de dejar todo y venirme a seguirlo con mis hijos chiquitos. Y pues, ¿qué me movió? Pues en aquel entonces, la fe en Él. Curiosamente, fíjate, creer. No, pues Él me dice que ya tiene trabajo allá, que nos vamos a ir, vámonos. Y nos venimos. Y que tienes que abrir, tienes que echar raíces, tienes que poner los pies en la tierra donde vives. No unas allá y otro aquí. Aquí estamos. Entonces, si aquí estamos, pues tenemos que estar juntos porque estamos solos. Y así es como empiezas a construir de nuevo lo que habías construido en otra parte, lo vuelves a construir aquí. Y pasa el tiempo y pierdes esperanzas y pierdes trabajo y pierdes las cosas con las que habías venido con toda la esperanza y la ilusión. De repente te quedas sin nada porque a todos nos pasa, que tarde que temprano, pérdida de trabajo, pérdida económica, y tienes que volver a empezar. Y ese volver a empezar, ¿cuántas veces empezamos en la vida todo? Muchas veces. Entonces, ahí vamos a la paciencia, ¿verdad? Tener paciencia para otra vez volver a empezar. Y yo eso admiro de Gerardo. Gerardo es muy tenaz, es muy trabajador. Y si no le salía una cosa, empezaba con otra. Y yo me confiaba. Y a veces, pues no me llenaba del todo la tranquilidad. O sea, como mamá o esposa siempre tienes el nervio de que pues ahora qué vamos a hacer. Pero siempre confía en Él. Y esa confianza se lleva a una espera muy larga. Porque volver a empezar un trabajo nuevo, y empezaba con todas las ganas, pero siempre ha sido muy, muy dedicado. Nunca tuve yo problemas con él de que fuera una persona que no trabajara, que me dieran... No, o sea, siempre ha sido un pilar para mí, para donde yo pescarme, ¿verdad? Y nos hemos complementado muy bien, porque lo que a él le falta lo tengo yo y ya se habrán dado cuenta. Gracias. Sí. Pero así somos, y no quiere decir que
nos toleremos todo. Tenemos todavía muchas cosas que, pues bueno, con el tiempo nos vamos a ir acostumbrando, ¿verdad? Más bien. Sí. Porque Entonces, básicamente, cómo el tratar, fíjate cómo se te presenta la situación de que tienes que discernir entre la circunstancia amerita que tenga que esperar, sí o no. Pero muchas de las circunstancias de la vida tienen que ser por el lado de que tienes que aprender a esperar y con paciencia, ¿sí? Porque vaya la redundancia, de nueva cuenta, tú te desesperas y empiezas a cometer acciones de riegues y deja tú, bueno, algo que dijeras, oye, pues ok, yo solo me di contra la pared y estoy aprendiendo, pero en el camino muchas veces te llevas a los demás. Y muchas veces, como lo decía hace rato, a veces de una manera muy poco amable, o hasta con violencia, o de una manera ofensiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás desesperado, que no consigues lo que tú quieres y deseas en el momento que tú quieres, ¿no? O que dices que lo necesitas. Entonces, lidiar con eso no es sencillo. Lidiar con eso requiere que de veras puedas orar y pedirle a Dios que te ilumine el Espíritu Santo y te dé paciencia y te dote de esa virtud de paciencia en innumerables situaciones de la vida. Como tú mismo decías ahorita, Fray, que muchas veces manejando sales hasta de buen humor y todo, y aquí en la vuelta de la esquina te topas con alguien verdaderamente aberrante, en una actitud violenta, muy descortés, inclusive hasta con ofensivo, etcétera, y ya te cambió el carácter y ahí vas tú también y te vuelves y te lleva. Entonces no nomás ya terminó con tu paciencia, etcétera, y ya brincas a otro nivel. Y lo más seguro es que no sea algo positivo, sino te lleva algo negativo, definitivamente, ¿no? Con las consecuencias que puedan tener. y si vas acompañándolo, peor. Peor porque te toca oír todo. Claro. Entonces es un tema que pareciera no tener importancia, pero sí la tiene, así como lo estamos citando, y hay innumerables ejemplos que se nos presentan a todos como humanos todos los días. Y lógicamente de diferentes niveles, hay cosas mucho más graves, ¿no? Claro. ¿Sí? Hay cosas también muy graves o en sí tan angustiantes en los problemas que llevan a situaciones fatales y tomas de decisiones verdaderamente malas. Sí, yo recuerdo una época de nuestra vida que Gerardo no tenía trabajo y no conseguía trabajo. Y teníamos compromisos con los hijos, las escuelas, todo esto. Y yo verdaderamente estaba asustada, estaba desesperada. Yo también trabajo, pero siempre hemos sido una mancuerna, ¿verdad? Entonces, esa situación tan angustiante te empieza a separar como matrimonio, porque tú empiezas, oye, pues muévete para hacer esto, pero él trae otros planes y tú quieres presionar y no salen las cosas como salen. Y uno a veces no piensa en la angustia que carga el hombre como cabeza del hogar, ¿verdad? Y a veces, pues, bueno, hemos tenido que hablar eso, perdonarnos muchas cosas que cometemos errores como matrimonio, como en la vida, porque la vida te va llevando, ¿verdad? Y pues hemos aprendido a complementar los tiempos de espera con los tiempos de abundancia en todos los sentidos, ¿verdad? Estamos hablando de todo. Hemos estado llegando a un feliz momento ya en nuestras vidas cuando dices, bueno, qué padre, nuestros hijos ya se casaron, ya están formando sus propias familias y pues seguimos juntos, ¿verdad? Y pues ahí viene lo más difícil otra vez, porque
Antes te distraías con muchas cosas, los hijos, las vueltas, la calle, todo, y ahora somos nomás los dos. Y nomás está uno viendo qué hace el otro y ¿a poco no? Empezamos, ¿y qué hace? Y luego, oye, esto, ya lo sé, y tú también ya lo sé. Entonces empezamos a hacer la mamá y el papá del otro y empieza otro tipo de problemas. Y hay que esperar a que se pase, pues no sé, es un poquito complicado ya. Es otra etapa que... O hay que reaprender. Otra vez. Y eso implica otra vez, volvemos al tema de la paciencia. Así es. Reaprendes convivir una vez que se da esta pues necesaria y natural separación de los hijos, Sí, que claro. También forman sus vidas y de alguna manera ustedes también vuelven a reencontrarse y tienen que volver a reaprender. Así Pero es. además ya no tienen la edad anterior, ya tienen toda una experiencia recorrida, ¿no? Y entonces, pues a veces también eso es la virtud, pero a veces también eso dificultará en cierto sentido ciertas cosas que se ponen o se anteponen para Sí. poder desarrollar esa natural readaptación que tendría que existir en la vida, ¿no? Me llama mucho la atención esto que señalan, la paciencia unida, por un lado, a la virtud de la caridad. No solo puedo pensar en mí. Para ser paciente tengo que aprender a pensar en el otro. Es decir, tengo que dejar el egoísmo de lo que me gustaría o de la manera incluso como me gustaría reaccionar, porque sé que la acción o la decisión que tome va a afectar también la vida del otro. Y si voy conduciendo, ese es el ejemplo quizá más superficial, ¿no? Pero ya a nivel de la vida misma, a nivel de la vida familiar, de la vida con sus hijos, etcétera, incluso de la vida con los vecinos, ¿no? La decisión que tomo afecta la convivencia y la manera de vivir y de desarrollar una sana y buena convivencia o una inadecuada convivencia, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso es una manera de saber esperar y lo dice Gerardo, es necesario pedirlo y tú también lo señalabas, ¿no? En la oración, porque humanamente hablando a veces nuestras fuerzas se caen, nuestras fuerzas se cansan, ¿no? y pensamos que ya no es posible, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos que volver a empezar en la vida? Yo creo que tantas como nos caemos y tantas como las cosas no dieron el resultado que esperábamos o nos están presentando otras posibilidades en la vida, ¿no? Y hay que readaptarse nuevamente, por eso hablaba de esta cuestión de readaptación. La vida el día de hoy nos está presentando esa necesidad, pero si nos cerramos y decimos no, ya no quiero, ya no puedo, ya no confío incluso. En la vida yo creo que se requiere mucho esa confianza de la que ustedes mismos hablaban, pero y más todavía en el matrimonio, como vuelvo a confiar en el otro, en que aunque ya no hay posibilidad de este empleo, cuando ya dejamos nuestra casa, nuestra ciudad natal, etcétera, y ahora vuelvo nuevamente a reintegrarme a una manera
nueva y vuelvo a confiar y vuelvo a creer y vuelvo a vivir y vuelvo a pues a tratar de vivir nuevamente esta situación, ¿sí me explico? Entonces es necesario que nosotros podamos volver a entrar en esta nueva situación y pues no sé, conlleva nuevamente esta capacidad pues de esperar, de creer nuevamente en el otro. Entonces, pues ponemos otra vez ahí las situaciones dentro de la vida, cómo se desarrolla, cómo va caminando, cómo va creciendo, cómo se va haciendo nuevamente, ¿no? Entonces, pues hay que ir caminando, hay que seguir dando esos pasos. No solo depende de mí, depende de el objetivo mismo que tengo, y vuelvo a decir, depende de la vida que quiero llevar, pero queda claro que la vida no se hace de la noche a la mañana, que la vida humana no es instantánea, que toda nuestra vida requiere de un proceso y a veces de un largo proceso donde entran estas virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Son tres virtudes fundamentales. Sin ellas no podemos reconstruir. Y hablamos de reconstruir no cualquier cosa. Necesitamos reconstruir tejidos sólidos, porque a veces pues también podemos construir cualquier cosa, pero pues se nos va a ir como el agua entre los dedos, o se nos va a ir como los algodones de dulce, esos que entran en nuestra boca y se deshacen inmediatamente. Entonces, sí sabemos construir y sabemos esperar desde estas virtudes que el cristianismo nos propone, que nuestro Dios nos ha revelado, que nuestra vida misma sabe que necesita o no, porque a veces no lo hacemos así, ¿no? Y esa es la gravedad, pues, que al no poner en práctica estas virtudes, pues corremos el riesgo no solo de perder lo que tenemos, o sea, y me refiero a perder un matrimonio, por ejemplo. Y fíjate, Fray, que es bien difícil en esta etapa, porque todo el mundo tenemos a alguien que nos recuerda, una tía o un familiar, un amigo grande que te dice, es que ya se me acabó la paciencia, a esta edad ya no tengo paciencia. Y es cuando más paciencia debes de tener, porque, ¿verdad? Porque aguantarse, hay que tener paciencia. Y no la tenemos ya, porque la vida misma te envuelve y pierdes la paciencia porque andas a gorro, corriendo y haciendo todo rápido. Entonces ya no quieres calentar ni en el sartén, todo tiene que ser en el micro para que sea más rápido, y luego pues, a ratos, oye, pues mejor en el desechable, y al rato pues comes parado, y así es la vida. Que es terrible. Me está recordando esa canción de, no me acuerdo de quién la canta, me olvidé de vivir, Julio Iglesias, ¿no? De tanto correr y correr por la vida, exactamente. y queriéndomela comer y pensando que yo determinaba y que yo actuaba y etcétera, y de tantas ambiciones que tenía y de tantos aplausos y de tanto esto. Y te acabas. Me olvidé, dice, de los detalles pequeños, que es lo que forma la paciencia al final del día, ¿no? A mí me admiran mucho las plantas desérticas, porque son anuales regularmente, no van a dar no van a producir una flor sino una vez por año, y te tienes que esperar una vez
por año, ¿no? Entonces, y no, pensamos que la vida se hace y se hace y se hace y vale la pena hacerla tan rápido que te olvides De vivir. de vivir. Ese es el riesgo, vivir. justamente. Sí, a veces no tenemos tiempo ni de hablar por teléfono porque no tengo tiempo. Y se te va la vida, ¿verdad? Así es. De ahí la importancia, por ejemplo, se me ocurre ahorita, de insistir mucho en de revisarnos a nosotros mismos, de hacernos un autoanálisis en el momento que nosotros digamos, ¿sabes qué? Ya no quiero batallar, no tengo paciencia, etcétera. Porque a final de cuentas, si perdemos la esperanza, estamos, yo creo que en el filo, en el borde de inclusive perder la fe. Entonces, haciendo un poquito de retrospectiva, ¿realmente no nos estaremos alejando? ¿Será que nos estamos alejando de Dios? ¿Será que no nos hemos acercado lo suficiente? ¿Será que tenemos que revisar ese aspecto para volver entonces a decir, ¿sabes qué? Voy a reforzar mi fe, voy con oración otra vez a reforzar ese sentido de pedir las virtudes de las cuales hemos mencionado, ¿no? Ser pacientes, saber esperar y tener una fe de la cual sólida, con la cual pues es parte de nuestro transcurrir en esta vida, ¿no? Porque esperamos algo mejor y aparte porque somos creyentes. El otro aspecto es no caer, por ejemplo, en decir, bueno, ya no tengo, no quiero esperar, no tengo la paciencia, etcétera, entonces voy a ser totalmente inactivo e indiferente. Mejor no hago nada. ¿Y qué nos va a pasar? Que te vuelves totalmente insensible aún en la misma sociedad, ¿no? Porque Y en el oye, mismo yo matrimonio. en la misma también. sociedad, sí. Entonces, No, pues sabes que se vaya por su lado y yo por el mi próximo, ¿no? ¿Por qué? Porque dices, ¿sabes qué? Ya no me interesa nada, no voy a hacer nada, ni voy a tomar actitud. Y es más, ya estando en una actitud negativa, ¿sí? Entonces, ¿a cuánta gente te vas a llevar de en medio? Y a ti mismo, o sea, vas camino a pues, una perdición, que podemos llamarle así. Entonces, aguas. Hay que revisarnos, hay que sentarnos. Cuando la vida te dice, te toma de los hombros, te sacude y te dice, oye, en esta circunstancia, aprende a esperar. Y en esa espera, ¿en quién te vas a apoyar? ¿No? ¿En ti mismo? En tu condición así humana, tan frágil y tan vulnerable. O mejor dices, ¿sabes qué? Me voy a acercar a Dios, voy a escuchar su palabra y a lo mejor con toda seguridad vas a encontrar por ahí un camino, una luz que te va a llevar a que tengas esas virtudes, ¿no? Y a reforzar tu fe en eso. Es en ese sentido, por ejemplo, toda la experiencia misma que tenemos de Dios, de la Sagrada Escritura, toda la paciencia que Dios tiene. Por ahí a veces algunos preguntan, bueno, ¿por qué Dios, siendo Dios, no actúa y no destruye el mal y a los que consideramos malos? Y entonces viene el Evangelio y dice, espérate el tiempo de la cosecha. No vaya a ser que queriendo cortar la cizaña, cortes también el fruto bueno. Entonces, Dios nos enseña esa capacidad misma de saber esperar. Porque creo yo que Dios confía en lo que nosotros podemos hacer y confía en lo que Él ha hecho y ha obrado, pues somos la obra más grande de su creación. Entonces, sabe confiar
en la capacidad de discernir, en la capacidad de analizar, en la capacidad de tomar buenas decisiones que conllevan pues cosas que se van haciendo. No sé, ahora me venía a la mente, ¿no? Hablando por ejemplo de, entre las cosas, no sé por qué me vino a la cabeza pues la cuestión misma del alimento, de la vida misma. El Señor habla en el Evangelio y dice él que el vino añejo no se pone nunca en odres nuevos, ¿no? Sino en odres adecuados, ya añejados también por el propio vino para no reventarlos. Y se me venía a la mente pues el añejamiento. Al final del día los mejores vinos son los añejos, ¿no? No precisamente los nuevos. Y para poder añejar un vino hay que saber ser paciente. Lleva tiempo. A mí, yo les digo que hay quesos que a mí no me gustan. Los quesos maduros, no soy precisamente partidario de los quesos maduros, que por otro lado son los más caros, ¿no? Y son los más gourmet que podamos encontrar en el mercado. Y son los que han pasado más tiempo en un proceso de elaboración, de envejecimiento, de maduración, por eso se llaman quesos maduros, ¿no? Entonces, y el día de hoy estamos haciendo a un lado, todo ese proceso de maduración que llevó la paciencia, que supo observar, que sabe por qué las cosas no se tienen que hacer de determinada manera, por qué se tienen que hacer de otra manera, y lo vamos a veces desdeñando, ¿no? Y por eso, vuelvo a decir, por eso a veces la vida se nos escapa tanto, por eso a veces la vida pierde tanto el sabor, tanto el sentido. Por eso a veces nos sentimos tan vacíos o tan solos o aventamos todo a la primera de cambios, ¿no? Porque nos hemos olvidado de la virtud, de la paciencia. A mí me llamaba muchísimo la atención las primeras veces en las que después de estar en el famoso semáforo rojo donde hubo tantas restricciones, Chihuahua, por cierto, es uno de los 2 estados, si mal no recuerdo, que está en semáforo verde, ¿no? Y entonces, pero recuerdo muy claramente cómo después de el año pasado, después de ese periodo de rojo, el naranja en el que entramos, y veías a la gente salir y como si hubiera sido un momento de tanto castigo, de tanto encerramiento o encuartelamiento obligatorio, donde no has considerado que es tu bienestar, que es tu vida, que estás cuidándote, que estás permitiendo que las cosas transcurran para bien, ¿no? Entonces, yo creo que muy buenas enseñanzas tiene. Definitivo, la pandemia nos ha enseñado mucho a todos. Sí. ¿Verdad? Y ha sacado cosas muy buenas, creo yo, porque hay veces que ni siquiera sabíamos que teníamos ciertas virtudes. Digo, también ha sacado por ahí algunos monstruos, pero también ha sabido sacar cosas muy buenas y positivas de nuestra propia vida, ¿no? Y nos da la capacidad de ser creativos, de ser de encontrar nuevas maneras de realizar la vida, que siempre hay. Nada más que a veces no nos sentamos a pensar, a meditar, a reflexionar. Eso requiere tiempo, eso requiere paciencia. Queremos que las cosas se den en un instante y ya. Y eso, pues no, la vida humana no es así. La vida humana es más
creo yo, más tranquilo. Ustedes mismos lo están diciendo, ¿no? Sí, pues cuando buscamos de alguna manera acelerar, apresurar las cosas y hacerlas muy a nuestra manera, humana, sabiendo que los limitantes que son y que hay muchas circunstancias que no van a depender de nosotros, pues ya realmente forzarlas a un nivel casi de reto muy antinatural, ¿no? Que nos lleva pues a un desastre y nos lleva a retar a Dios inclusive, y nos lleva a que conceden esto y como lo decía al principio, como si el mismo Dios estuviera obligado a concedernos esos caprichos, ¿no? Así. Entonces, a final de cuentas, nuestra osadía, producto de nuestra soberbia, nos lleva a cometer este tipo de errores. Y todo por apresurar las cosas. Y por no saber esperar. Así. Y por no buscar la paciencia. Pues, Entonces, pues, el tema puede ser muy largo y hay muchos ejemplos de esto, ¿no? El mensaje está en procurar, en identificar las circunstancias y en acercarnos a Dios para poder tener esa fortaleza, ¿no? Basada en nuestra fe, para poder lidiar precisamente con estas circunstancias, identificarlas a tiempo y no cometer los errores. definitivamente, si no nos situamos en la perspectiva de la fe, que te ayuda a saber esperar, ya estamos perdidos. Y disfrutar cada día, ¿verdad? Porque ahorita no estamos para dejar las cosas para después. Hay que disfrutar, hay que aprovechar cada día con lo que venga, como venga, si es trabajo, si es diversión, y hacer un poquito más amena las cosas, porque estamos en un encierro que nos transforma a todos. Entonces tenemos que buscar otro modo de convivir en paz, ¿verdad? Y para buscar ese modo de convivir en paz, requerimos la virtud de la Así es. paciencia Es una... y de saber esperar. Así Siempre redundamos en ese mismo aspecto. es. Y si no tienes paciencia, no tienes paz. No, exactamente. O sea, pues yo creo que hay muchísimo todavía que podemos profundizar, que podemos pues señalar y compartir de nuestra propia vida y de nuestra propia experiencia. Casi estamos llegando al final de... Ya está hablando del tiempo y de la paciencia y de saber esperar. Pues ya el tiempo se está agotando, ya casi son las 9 de la noche aquí en Chihuahua y pues estamos llegando al final. No sé si Mario, que nos ayuda siempre, y Tony, que lo acompaña también, tienen pues algún comentario, alguna de lo que nos están señalando, de lo que nos están compartiendo, quienes están escuchándonos, que quieran compartirnos. Sí, Bray. Agradecemos a Silvia Torres, saludos. A Cristín, comenta que qué hermosa vista. Saludos de Héctor Chavarría. Patricia Martínez Villanueva, saludos y abrazo a los tres. Gabriela García, saludos cariñosos. Marcela García Robles, qué lindo verlos crecer juntos, los admiro mucho. Guillermo Maínez, excelente tema y testimonio, felicidades. Alma Rosa Licón, gracias por compartir tus experiencias. Y también a Oli Márquez porque compartió el video en sus redes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos como fondo el Palacio de Gobierno. En estas fiestas patrias es el balcón VIP que tenemos de San Francisco. Y pues les agradecemos también a todos ustedes
pues, el favor de su atención y agradecemos a Graciela, a Gerardo que abran sus vidas, que las compartan con nosotros y pues que les agradecemos todo lo que aprendemos a través de ustedes y lo que nos enriquece esa vida y esa experiencia que Dios nos regala a través de ustedes. Muchísimas gracias por su... compartirnos un espacio en este sitio, en el cual pues yo creo que pues nos enriquece a todos, ¿no? Y a todos pues, nuestros amigos que también de aquí de la comunidad pues nos escuchan y que así hemos vivido también con otras personas. Pues básicamente te agradecemos también nosotros, Fer, por este espacio que nos diste la oportunidad de compartir nuestras experiencias y algunas de nuestra manera de pensar y compartirlos aquí pues con los miembros de la comunidad de aquí de San Francisco de Chihuahua. Y pues esperamos seguirnos viendo pues en otros momentos. Claro que sí. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Gracias, Fray, por invitarnos y ojalá que lo que nosotros hoy podemos platicarles a todos ustedes les dé una lucecita, una ayuda, una esperanza de que todo se puede lograr, de que con la oración, con la fe, con la ayuda de Dios se puede llegar muy lejos. Todo se te hace realidad, así como los cuentos de hadas, pero hay que saber esperar para que se cumpla. Claro. ¿Vale? Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a Mario, a su esposa Tony, a todos ustedes hermanos que nos acompañan y bueno, pues los esperamos con el favor de Dios el próximo mes de octubre, que por cierto por allí con el favor de Dios estaremos realizando las fiestas de nuestro Padre San Francisco y de la Virgen Nuestra Señora del Rosario, que es la patrona y la protectora de la familia dominicana, los dominicos, y que nos enseña siempre a ir de la mano hacia nuestro Señor Jesucristo. Aprovecho pues para señalar este tiempo que tendremos de fiesta desde el 1 de octubre hasta el 7. Comenzamos con un triduo para prepararnos a la fiesta de nuestro Padre San Francisco y terminamos nuestra fiesta con la celebración de la Bienaventurada Virgen María. Por ahí estaremos transmitiendo ya y haciéndoles conocer el programa de las festividades. Estamos celebrando también 300 años del establecimiento de la primera escuela en San Felipe del Real de Chihuahua, y esa escuela pues tuvo como sede las instalaciones del ex convento de pues hoy que lleva el nombre de San Francisco. También estará unida nuestra fiesta a este tema. Por estos 300 años la educación es algo fundamental en la vida, y sin duda alguna aprovecharemos este espacio pues también para hablar de la educación. Creo yo que es algo que hace falta muchísimo. Un pueblo educado es un pueblo que no va a ser llevado por cualquier lugar y ni va a ser manipulado de cualquier manera. Hace falta muchísima educación en muchos niveles y en muchos aspectos. Agradecemos su atención y los esperamos en octubre. Les recordamos el segundo martes del mes de octubre. Esperamos contar con su atención. Que tengan una muy buena noche. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.